Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Estos videos sin libreto, sin pensar, simplemente sentándome, poniendo la cámara y empezando a hablar. Creo que son los que más me gustan a mí, no sé a ustedes, pero me encanta cuando me siento y simplemente empiezo a abrir mi corazón y a contar lo que hay en mi corazón y lo que Dios ha puesto. Hoy quiero contarles algo que algunas personas que me siguen en redes sociales, en Instagram específicamente, de pronto lo han escuchado, o las personas que realmente son muy cercanas a mí saben y conocen de este tema, pero no es un tema del que hable todo el tiempo porque muchas veces esperamos a que las cosas hayan sucedido para poder contarlas. Muchos de mis testimonios y de las cosas que yo les he contado acá ha sido porque ya he batallado y al final, cuando he terminado y he salido de eso al otro lado, es como, miren lo que sucedió. Sin embargo, recuerdo que la primera vez que les conté de mi embarazo gemelar, cuando sucedió y de lo que estaba pasando, aún mis hijas no habían nacido, había sido ya toda una transición, pero yo les conté aún sin saber qué era lo que iba a pasar en un futuro. Y bueno, los que de pronto me siguen y han visto los videos supieron qué fue lo que pasó en un futuro y de qué manera terminó toda esta historia y lo bendecidos que fuimos y cómo Dios obró en nuestra vida, además de pasar de un aborto en curso a que realmente no fuera un aborto, sino que fuera un embarazo sano. Dios multiplicó, trajo vida, trajo 2 chiquitas gemelas y es una bendición. Hoy mis hijas ya tienen 3 años y medio y quiero contarles otra historia también respecto a los hijos que de pronto lo he mencionado, y es sobre el tema de nuestro tercer hijo. Nosotros soñamos y anhelamos con tener nuestro tercer hijo y seguir creciendo nuestra familia, pero esta vez hemos sentido que tiene que ser a través de un proceso de adopción. Esto se los quiero contar hoy y lo quise hacer en este momento y grabar este video para poder subirlo y compartirlo con ustedes porque es lo que estamos atravesando hoy en día y aún no sabemos cómo va a terminar ni qué va a suceder, pero eso es lo lindo, que cuando compartimos estas cosas podemos ver que aún sin saber qué va a suceder, podemos ver cómo obra Dios y cómo nosotros como familia le hemos creído y seguimos creyendo en sus promesas, y en que cada vez que Él nos habla es porque las cosas van a suceder y porque la fe se trata de creer sin ver, de poder creer sin necesidad de ver y no tener que ver para creer. Entonces les cuento un poco. Yo tengo acá, traje algunos de mis cuadernos. Los que me siguen saben que me encanta escribir, me encanta anotar todo, y lo traje para tener un poquito de referencia de las fechas. Pero lo que les quiero contar es que cuando comenzamos con mi esposo a pensar en el tema de los hijos, tuvimos conversaciones y hablamos del tema de qué es lo que quisiéramos para nosotros, y entre eso hablamos del tema de la adopción. Yo le dije que en algún momento había sentido y pensaba que de pronto la adopción podría ser una buena opción. Mi esposo en ese momento no estaba muy de acuerdo y de pronto para él fue como, no sé, no estoy seguro, tengámoslo ahí, pero fue un tema que quedó. Yo tampoco estaba segura de cuándo había sentido eso en el corazón, simplemente sabía que había algo en mi corazón que me decía que ese podría ser uno de los caminos. Y después de estar hablando de esto, pasó un tiempo y exactamente yo siento, y lo anoté así en mi cuadernito donde anoto todo, cuando oro y hablo con Dios, y fue el 17 de febrero del 2018, o sea 19, 20, hace 4 años exactamente, cuando yo sentí que Dios puso en mi corazón, y a través de la Biblia cuando la leo, y me habló y me dijo que me confirmó acerca de la adopción. En mi corazón yo lo sentí, me dio varios versículos donde Él me hablaba y me decía, esto es lo que yo quiero y lo que hay en mi corazón. En ese tiempo pude ver y sentir cómo yo anoté inclusive ese día algo que yo sentía que Dios me decía que puse adopción, 10 de febrero del 2018, y anotaba y decía, Dios lleva poniendo en mi corazón hace unos meses visiblemente, pero hace 10 años exactamente, un anhelo por adoptar un niño o niña, un anhelo por darle amor, por mostrarle a Dios, por darle un hogar a unos niños que sus papás aún no conocen el amor de Dios. Y bueno, empecé a escribir y empecé a decir, hoy Dios, yo te pido que me muestres el tiempo perfecto, que me des los recursos materiales, que se lo muestres a mi esposo y pongas ese anhelo en su corazón y que arda como arde en mí. Que donde quiera que esté ese niño lo guardes de todo peligro, lo separes para nosotros y que me lo presentes en el tiempo perfecto, en tu tiempo. Gracias Dios. Yo le escribí a Dios, te amo y acepto tus planes tal y como los tengas planeados para mí. Eso fue hace 4 años. En ese momento yo descubrí que Dios había puesto y había
lo que había en mi corazón era un anhelo por en algún momento de nuestra vida poder adoptar. Y después de un tiempo de orar, siguió pasando el tiempo, yo sentí y llegó a mi mente un recuerdo de 10 años atrás, o sea, hace 14 años, cuando yo aún era una adolescente, un momento en el que yo vi un niño en otro país. Yo me encontraba en otro país de vacaciones y vi un niño y yo no tenía hijos, no estaba pensando en hijos, no estaba casada, nada, y yo sentí una cosa que para mí fue como, o sea, como eso de decir, yo quisiera que te fueras conmigo, quiero cuidarte, quiero protegerte, esa como necesidad de proteger, esa parte maternal que nace en uno. Y para mí fue como, y ahí empecé a entender que Dios me había puesto en el corazón un llamado por adoptar. Pasaron muchos años, después de eso nosotros tuvimos a nuestras hijas, tuvimos gemelas, y en ese tiempo dijimos, no, este tema ya, pues bueno, de pronto la adopción era, de pronto no era, y con mi esposo lo dejamos ahí, no volvimos a hablar del tema. Sin embargo, después empezó a pasar el tiempo. Aquí tengo mi otro cuadernito porque este que les compartí ya lo llené todo. Luego yo arranqué con otro cuaderno. Y luego empecé a sentir, después de un buen tiempo, que Dios como que empezó a poner nuevamente, y en agosto del 2020, o sea, hace 2 años, nuevamente sentí que Dios empezó a hablar y a ponerlo en mi corazón, y yo empecé a orar y a decirle, ¿qué es lo que tú quieres, Dios? ¿Hay algo respecto a este tema? ¿Que es algo que está viniendo solamente a mi mente, o es algo que viene de ti? Y es lo que nosotros debemos hacer cuando empezamos a sentir que hay algo en nuestro corazón, que Dios lo está poniendo y nos inquieta, y decimos, no estoy seguro, entrar en oración para poder escuchar esa palabra de Dios y esa voz de Dios audible, esa voz que es más clara y que te dice, no es solamente tus deseos, sino yo soy el que lo estoy poniendo en ti. Porque en mí en ese momento estaba perfecta con mis niñas y de verdad no lo veía como en nuestros planes cercanos. Yo sentí que Dios me habló del por qué quería que adoptáramos, para qué quería que adoptáramos, después se los compartiré en algún momento. Y me empezó a hablar de que no era un tema de ayudar, que no era un tema de hacer una obra social como muchas veces pensamos, o de pronto en nuestros corazones está como, yo quiero ayudar a un niño que no tiene familia. Dios me dijo, no, de eso no se trata, simplemente yo he escogido un niño para ti. Hay muchos caminos a través de los que vienen los hijos pueden venir de manera natural, a través de un proceso de fertilidad o a través de la adopción, y este es el camino que yo escogí para el hijo que viene para ustedes. Los necesito como familia, los necesito para que lo cuiden, para que lo formen, para que lo guíen en el camino, y para que ese niño me pueda conocer a mí a través de ustedes, pero yo lo voy a usar a él porque lo necesito a él. Nosotros somos solamente una herramienta como familia que lo vamos a coger para acompañarlo, llenarlo de amor, presentarle el amor de Dios, y a través de eso que él pueda conocer directamente al Padre, que pueda conocer a Dios, y que sea Dios quien lo use a él de la manera en que Dios lo quiere usar, que sentí que me dijo en ese tiempo. Eso fue en agosto del 2020. Y bueno, así empecé yo a decirle a mi esposo, Dios lo está poniendo nuevamente, lo está poniendo, o sea, lo siento en mi corazón, pero no sabíamos ni cómo hacer. El caso fue que luego, en el año 2021, nosotros nos mudamos de país, nos fuimos fuera de Colombia, llegamos a Estados Unidos, donde estamos ahora. Y cuando empezamos a hacer todas las averiguaciones, este tema de la adopción es una locura, porque hay muchos caminos, así como de pronto uno piensa que cuando va a tener un hijo simplemente me embarazo y tengo un hijo, y muchas veces de pronto las cosas no son así tan fáciles, y hay muchos caminos a través de los cuales muchas personas tienen que hacer procesos de fertilidad para lograr concebir. El problema a veces es del hombre, de la mujer. En el camino de la adopción es lo mismo, hay muchos caminos que tomar y uno no los descubre hasta que entra y empieza a conocer, a averiguar, a investigar. Y eso hemos hecho con mi esposo desde agosto del 2020. Empezamos a investigar en nuestro país, investigamos los caminos que habían, posibilidades. Hemos hablado con un montón de parejas que han adoptado, qué les parece, qué opinan, dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, y hemos orado el tema. Todo esto pasó el año pasado cuando llegamos a este país. Toda la averiguación que ya habíamos hecho es una averiguación que de alguna manera ya no funcionaba, porque no residíamos en nuestro país, en Colombia, sino que estábamos residiendo en otro país, y las adopciones, digamos que legalmente sí cambia muchísimo el país, el estado, el lugar donde tú estás, todo cambia y legalmente todo es diferente. Entonces digamos que tú tienes que averiguar en el lugar en el que tú estás en ese momento, y si hay un cambio en tu vida como el que tuvimos nosotros, las cosas pueden cambiar totalmente. Eso fue lo que pasó con nosotros, las cosas cambiaron totalmente y empezamos a averiguar. El año pasado, estoy pensando en fechas, eso fue en el 2020, luego en el 2021
empezamos a averiguar cuando ya estábamos en este país. Y bueno, ha sido un camino, ya llevamos casi un año en nuestra siguiente averiguación. Y en total, desde el primer día que Dios puso un deseo en mi corazón, han pasado 14 años. Luego cuando realmente lo descubrí, lo entendí, 4 años. Luego cuando Dios volvió a decir, esto sí es, y me lo confirmó, 2 años. Hace un año comenzamos a investigar. Sin embargo, hace un año, cuando yo sentí en el corazón que Dios lo volvió a poner, nos acabamos de mudar de país, no teníamos los recursos, no teníamos estabilidad en ningún sentido, ni siquiera en el lugar de donde vivir. Entonces para nosotros fue como, ok, Dios lo estás poniendo, pero seguramente falta mucho tiempo porque no tenemos nada, ninguna estabilidad en este momento. Hay un cambio muy grande en nuestras vidas y no estamos listos para recibir a alguna personita en nuestra familia y necesitamos organizarnos un poco. Ha pasado el tiempo, Dios siguió hablando. En algún momento quiero hacerles un video, voy a juntar todas las cosas que Dios me ha dicho con fecha, como lo hice con el testimonio del embarazo, para poder contarles paso a paso qué fue lo que Dios nos ha venido diciendo respecto a esto, para los que les interese el tema. Pero a comienzos de este año, cuando mi esposo, digamos que lo tenía en el corazón, y Dios venía preparándonos, pero a la vez nos confundíamos un poco, a través de una persona que conocimos, él se acercó a nosotros y nos dijo, ¿cómo están? ¿Ustedes tienen hijos? Y nosotros sí, nosotros tenemos 2 hijas. Estábamos hablando de otro tema y llegó un momento donde él dijo, ¿ustedes están esperando un tercer hijo a través de la adopción? Y mi esposo y yo quedamos porque esa persona no tenía idea, ni siquiera sabía si teníamos hijos. Y nosotros dijimos sí. Y dijo, esa persona nos dijo, Dios estaba esperando, estaba preparando sus corazones para poder entregarles ese hijo y ya el tiempo se acerca. Para nosotros fue como, wow. Nos dijo eso y efectivamente Dios ha venido preparando nuestro corazón. Yo puedo decirles que en este tiempo estamos anhelándolo con todo nuestro corazón. Mi esposo y yo tenemos un anhelo y es rarísimo porque así como cuando de pronto tú tienes el anhelo de ser papá a través de un embarazo, y tú dices quiero y yo anhelo y voy al médico y busco y entonces de pronto no puedo quedar embarazada, pero entonces hago todo el esfuerzo, qué pastillas me tomo, qué otros exámenes, de pronto si no soy yo entonces mi esposo, qué otras cosas podemos hacer y anhelo quedar embarazada y miro las pruebas de embarazo. Bueno, así estamos nosotros, pero a través de la adopción llamamos y este sitio no es, llamamos al otro, este sitio tampoco, de un sitio nos mandan a otro, tienen que hacer este curso, ya hicimos un curso, ese no era, luego empezamos otro. Hemos hecho todo y sentimos que Dios de alguna manera nos ha embarazado de ese sueño. Cuando a mí me preguntan y yo digo que estoy en espera de mi tercer hijo, muchas veces puede sonar loco. Y es que Dios lo pone en el corazón de verdad de una manera tan fuerte, y hoy puedo entender a esas mamás que dicen, es un hijo del corazón, porque yo siento que Dios me embarazó el corazón. Es como que lo tengo acá, oro por él desde ahora. Digo, Dios, yo te pido por ese hijo que tú tienes para nosotros, donde quiera que lo tengas, guárdalo, cuídalo, protégelo y tráelo a nosotros de la manera en que tú lo tengas organizado, establecido y diseñado. Y ha sido de verdad como ese anhelo de esperar a ese hijo y ese anhelo que tenemos en el corazón mi esposo y yo, y ese anhelo de verlo. Y yo sueño el día en que, y esto es rarísimo y yo no sé ni siquiera por qué les estoy diciendo todo esto, yo siempre que grabo este tipo de videos yo digo es Dios, y Dios lo usa, y Dios, el que le pone a que vea el video, esa persona lo ve y seguramente Dios te habla a través de eso. Pero yo ya experimenté en mi caso un embarazo, digamos que mi embarazo y mis hijas y ese anhelo. Sin embargo, si alguna persona está viendo este video y de pronto nunca ha podido experimentar un embarazo ni nada, nunca ha tenido un hijo, yo digo que Dios me ha embarazado de alguna manera, por decirlo, el corazón de ese anhelo de tener ese tercer hijo de una manera tan fuerte que yo sueño, y de verdad se los confieso acá, yo creo que abro mi corazón y lo comparto con ustedes, en que sueño con ese día en que Dios organice todo lo legal que debe organizar y los tiempos perfectos para que en algún momento nos digan, hay ustedes han sido elegidos, o hay un niño, no sé, lo escogimos, yo no sé realmente cómo sea para ustedes, y poder tener esa llamada, que logremos encontrar el camino correcto, y ese día en que nosotros podamos llegar a ese lugar y poder verlo, y de verdad yo sueño con poder verlo y decir,
O sea, ese encuentro de ese día, de ese hijo por el que yo he estado orando por tanto tiempo y de ese hijo por el que Dios puso ese sueño en mi corazón hace 14 años, 4 años donde como que entendí que ese era el sueño que Dios había puesto en mi corazón. Sueño con ese momento, sueño con el momento de encontrarme con ese hijo, sueño con el momento de verlo, de poder abrazarlo y de decir, he orado por ti por tanto tiempo, Dios te puso, me embarazó de ti en mi corazón y ha sido un embarazo que he llevado en el corazón literalmente y te anhelo con verte, sueño con abrazarte y poder decir, este era el que tú tenías escogido para mí, y aunque no llegó a través de mi vientre, aunque no estuvo aquí, no creció dentro de mi vientre, creció dentro de mi corazón, y poder encontrarme en ese momento con ese chiquito o chiquita es un sueño que tengo. Y no sé si tú te identificas, no sé si lo entiendes, y yo no sé, Dios siempre usa las cosas de diferentes maneras. Si es una manera de decirte a ti de pronto que has estado batallando con infertilidad y no has podido tener hijos, que este es el camino, que el camino de la adopción también hay una manera de embarazarse en el corazón y de anhelar ese momento, porque los hijos vienen por de muchas maneras, y uno de esos es la adopción. Dios hace tantas cosas, y yo algún día después les compartiré como estas dos cosas de pensar en tener hijos biológicos y de pronto hijos del corazón, cómo funciona. Pero yo puedo decirles desde ahora que yo no viví un embarazo en el que cuando mis hijas nacieron las vi, las tuve al lado, las abracé, tuve una conexión inmediata. Eso no pasó en mi caso. Fue más bien que fue un embarazo difícil, no las pude ver, se las llevaron, todo esto, y a mí me costó empezar esa relación con ellas. Yo sabía que eran mis hijas, pero no había una conexión inmediata de ese primer amor. Se tuvo que desarrollar y es impresionante. Yo las amo con todo mi corazón, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero también sé que el día que Dios ponga a este chiquito o esta chiquita en nuestras vidas, también esa relación tiene que crecer y tenemos que decidir amarla y empezar a formar ese vínculo. Así que hoy quería compartirles esto porque, bueno, ustedes pueden ver que aquí atrás tenemos una cuna. De pronto alguien dice, ya tienen el niño. No tenemos el niño, la niña, nada, no tenemos nada. Tenemos esta cuna no porque estamos locos, sino porque en uno de los procesos, de los caminos que decidimos seguir, porque es que esto es una locura, a mí me gustaría contarles todo, yo sé que de pronto estarían interesados en conocer todo esto. Uno de los caminos que existe aquí en Estados Unidos es foster care, que es donde tú tienes un hogar de acogida, por decirlo de alguna manera, y tú recibes niños que están en el sistema, que han sido separados de sus papás a raíz de abandono, maltrato, abuso. Entonces el sistema se los quita a los papás de alguna forma, por abandono, abuso, por todas estas cosas, y entran en una agencia que es con la que estamos nosotros, y esta agencia los lleva a lugares temporales, familias temporales, que somos familias que tenemos que hacer un entrenamiento, tenemos que pasar papeles. O sea, eso es, mejor dicho, un proceso en el que ellos verifican absolutamente todo, donde tú puedes acogerlos temporalmente, y luego cuando ya durante ese tiempo el Estado les da a los papás biológicos la oportunidad de tomar talleres, de hacer un proceso donde ellos puedan mejorar las condiciones de vida, su estado mental y todo, para poder volver a recibir a sus hijos o a su hijo en ese momento. Y mientras tanto uno cuida al niño. El tiempo puede ser muy corto como puede ser muy largo, y luego cuando eso suceda, si el papá está listo, si la mamá está lista, los padres biológicos, uno regresa al niño. Es algo duro, algo difícil, estamos en ese proceso. Entonces ya vamos a terminar la certificación, y para eso nos exigían tener una cuna, porque no se sabe la edad del niño que pueda llegar, puede ser más grande, más pequeño, pero si es pequeño debe tener una cuna. Por eso lo tenemos, porque ha sido uno de los caminos que hemos decidido tomar con mi esposo. No sabemos qué va a pasar más adelante, porque esto no es, lo que estamos haciendo no es ciertamente y directamente un proceso de adopción, no lo es, pero quería contárselos para que hoy que estoy contando esto, hoy qué día es, miren, estamos en julio del 2022, julio 8 del 2022, que ustedes sepan en qué va nuestra historia, y que me dejen en comentarios si les gustaría saber qué pasa, si seguimos haciendo foster, qué es esto, si nos llegan los niños a través de foster, si logramos finalmente hacer un proceso de adopción, qué es lo que Dios pone en nuestro corazón, no solamente en nuestro corazón, sino en nuestro camino, porque Él ya puso ese deseo, pero ahora debemos encontrar el camino a través del cual
vamos a poder encontrarnos con ese hijo que Dios puso. Si a ustedes les gustaría conocer y saber qué es lo que sigue o alguien está interesado en ese tema, déjenmelo en comentarios, porque es un tema que no había hablado, pero siento que Dios me ha puesto en el corazón. Habla de esto porque a alguien más puede interesarle, a alguien más puede motivarlo y tocar el corazón. Así que les contaré qué pasa, y espero de verdad en algún día, no sé cuándo, en un tiempo cercano, lejano, no sé cuántos años, decirles, bueno, ya finalmente pudimos adoptar, y poder contarles esa historia y presentarles ese chiquito o chiquita que Dios tenga para nosotros. Por ahora seguimos adelante confiando en Dios. Vamos a hacer esto, que es el camino que Dios hasta ahora nos ha mostrado para poder ser de bendición para unos niños que están pasando por un tiempo difícil, y cuando Dios lo quiera, que podamos tener el nuestro. Así que espero que Dios te haya hablado a tu corazón. Esta es nuestra historia, esto es lo que estamos viviendo, y nos vemos en un próximo video. Gracias por escuchar.